Hechos 10, 38. Vamos a leer desde el versículo 37. Pónganse cómodos. Dentro de la todavía falta de comodidad, trate de ponerse cómodo y de estar atento, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Y una palabra puede transformar nuestra vida. Si mi vida es transformada, mi familia es transformada. Y si mi familia es transformada, mi nación es transformada. Así que es importante que podamos capturar lo que Dios tenga para nosotros hoy. ¿Están expectantes? Amén. Hechos 10:37 dice: ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Digan conmigo, Dios estaba con él. Voy a repetir ese versículo. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes. ¿Qué hacía Jesús? Y sanaba a algunos, todos los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. Quiere decir que la Biblia reconoce la existencia del diablo, porque Dios estaba con Jesús. ¿Dios estaba con quién? Con Jesús. Cada vez que leo este versículo, yo me pregunto cuánto tiempo una persona puede aparentar lo que no es. No sé si ustedes hacen este tipo de análisis. Entonces, cuando nosotros estudiamos un versículo como este, que hacía bienes todo el tiempo, desde la mañana hasta la noche, yo pienso en Mateo 12:35, que el mismo Jesús dijo: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Voy a repetir este versículo. Mateo 12:35 dice que Jesús dijo: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y a mí me impacta Jesús, porque dice que él estaba haciendo bienes. Esa era su vida, hacer bien. Y se acostaba haciendo bien, se levantaba haciendo bien, porque el hacer bien no es una cuestión de motivación. Y atención con esto. Yo sé que cada uno de nosotros queremos hacer el bien. Si yo le preguntase esta noche, ¿cuántos quieren hacer el bien? Oh, ok. Entonces, yo creo que algunos querrán hacer el bien. Bueno, empecemos de vuelta, a ver. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Porque el hacer bien no es una cuestión de motivación, atención, sino de carácter. Digan carácter. Y el carácter tiene que ver con la raíz, con la esencia. Y yo le voy a dar un ejemplo a ustedes. Por ejemplo, hay gente que parece ser buena y llega un mendigo y golpea la puerta de la casa o golpea sus manos para pedir comida. Y yo por propia experiencia he escuchado a gente decir: dale de comer a ese mendigo que vaya a trabajar, dale un plato de comida y que deje de molestar. ¿Sí? Ahora, hizo una obra de bien, pero no es su carácter hacer el bien. Lo hizo para zafar, con tal que se vaya. Entonces, eso es una motivación, pero no pasa por la motivación el hacer bien. Porque hasta podemos tener una motivación incorrecta haciendo el bien. Ahora, el carácter de Jesús era hacer el bien. Él se levantaba a la mañana haciendo el bien. A ver, él nunca se levantaba con el pie izquierdo. ¿Conocen el dicho, no? Ustedes, o sea, como nosotros nos levantamos re felices, diciendo: gracias Jesús por este día. Decirle que está a tu lado: no mientas tanto, decirle. O sea, a ver. Ahora, Jesús es bueno. Digan, Jesús es bueno. Él hacía bienes, digan, hacía bienes. Sanaba. Más fuerte, sanaba. Jesús sana hoy también.
porque Él hace el bien siempre. Los evangelios dicen que el ministerio de Jesús consistía en tres cosas. Atención: predicar, sanar y enseñar. Mateo 4:23, en Mateo capítulo 4, versículo 23, vamos a orar por todas las necesidades hoy y te vas a llevar el milagro a tu casa. Pero como Jesús enseñaba primero, yo también quiero enseñarles algunas cuestiones de quién es Jesús. Y dice Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Qué hacía Jesús? Y predicando. ¿Qué más hacía? Predicaba el evangelio del reino y sanaba alguna enfermedad. ¿Alguna enfermedad? Muy bien, toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y a mí me gusta esa toda porque eso es un total. Toda dolencia y toda enfermedad Jesús sanaba. El 24 dice, y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Digan conmigo, ese es Jesús. Voy a repetir, y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, los locos, paralíticos, y los sanó. Digan, gloria a Dios. Diga conmigo, ese es Jesús. Ahora, ¿cuál era el plan de Jesús? Que se levantaba a la mañana haciendo bienes, media mañana hacía bienes, siesta hacía bienes, a la tardecita hacía bienes. Su función era hacer el bien. ¿Cuál era el plan? Desterrar del mundo el dolor y la tristeza. Ese era el plan. Así que si estás triste y si tenés dolor, Jesús es especialista para hacer un milagro en tu vida hoy. Jesús es especialista en hacer un milagro en tu vida hoy. ¿Por qué? Porque es la manifestación de su amor. Y eso quiero que entendamos hoy. No somos sanados por esfuerzos humanos, no porque lo merezcamos, sino por amor. Digan, por amor. Por amor divino, por favor divino y por misericordia divina. Amén. Así que esta noche quiero presentarte un Dios bueno. Por eso hice esta introducción. El Dios que predicamos es un Dios bueno. El Dios que predicamos es un Dios bueno. Entonces, si Dios es bueno, atención aquí. Si Dios es bueno, ¿por qué muchas veces no recibimos el milagro? ¿Por qué muchas veces la gente sigue en su confusión? ¿Por qué muchas veces tu familia sigue en conflicto? ¿Por qué otra vez sopa? ¿Por qué esa vida sin sal ni azúcar? O sea, no somos diabéticos. Necesitamos entender hoy que la vida tiene un sabor especial, hermoso. Pero hay algo que no funciona entonces. Entonces, Dios hablaba a mi corazón y decía, decirle a la gente que yo soy un Dios bueno. Y mostrarle estos versículos cómo a través de la historia la gente siempre sufrió. Pero en medio de los sufrimientos siempre se presentó un Dios bueno para sacarte de esa situación. Tu situación, atención, de enfermedad o el territorio hoy donde las cosas no suceden, no es normal. Dios no te creó para eso. Y eso es algo que vas a tener que entender, que Dios es un Dios bueno, que mi Dios es bueno, que mi Dios es bueno. Mateo 7:7. Entonces, quiero presentarte un Dios bueno. Mateo 7:7. ¿Quieren conocer a un Dios bueno, 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 bueno? Aleluya. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. ¿Qué hay que hacer? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Tres cosas. Pedir, buscar y llamar. Digan conmigo, pedir, buscar, llamar. ¿Y la promesa cuál es? Versículo 8. Porque todo, digan todo. Todo aquel que pide, ¿qué va a pasar? Todo aquel que pide,
Diga conmigo, voy a pedir y voy a recibir. Porque Dios es bueno. Va fuerte, Dios es bueno. Y el que busca, allá. Y al que llama, se le abrirá. Hoy se van a abrir puertas que parecían imposibles abrirse. Hoy es la noche de tu milagro. El 9 dice, ¿qué hombre? Y esta es la lógica humana. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. En Lucas dice, si le pide un huevo le va a dar un escorpión. Tres cosas dio Jesús como ejemplo. El 11 dice, pues si vosotros, atención aquí, siendo malos. ¿Qué dice? No se ofendan, ¿no? ¿Siendo qué? ¿Sabéis dar buenas dádivas a quién? A vuestros hijos. Y esta es la pregunta, y esta es la reflexión. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Más entusiasmo, por favor. ¿Cuánto más, digan cuánto más, mi Papá Celestial me dará buenas cosas? Digan buenas cosas. Ahora, este es el punto donde estuve mirando un poquito hoy y pienso que cualquier persona que se pone a orar, atención, hay un chip adentro nuestro, y esto es, aunque vengas de no importa la iglesia que vengas, ni la creencia que vengas, hay un chip adentro nuestro, ¿no? Que nos lleva a que nosotros sabemos que hay alguien más allá que nos va a responder. ¿Estamos o no? Eso independientemente de la clase de Dios a quien estuvimos sirviendo alguna vez. Sabemos que el orar, el rezar, el hablar con alguien más allá me abre alguna puerta. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, cualquier persona que se pone a orar quiere saber la clase de Dios al que se dirige. ¿Sí? Vas a comprobar que Dios es bueno esta noche. Y no hay problema que hasta aquí dudes. Atención. No hay problema que hasta aquí diga, pastor, usted puede decir esto, lo otro, a mí me cuesta creer. Estás en tu derecho. Pero yo te voy a presentar un Dios que te desafía que le pidas. Y atención, cuando Dios haga el milagro esta noche, vas a saber quién es tu Dios. Oye, atención, porque el análisis del ser humano es esto. Yo sé que necesito, pero vine con demasiado pecado. No sé si ustedes piensan eso. Yo sé que necesito, pero le fajé a mi suegra la semana pasada. Te bendigo. No, eso es un chiste, por favor. No sé. Hoy el pastor está predicando que le pega a la suegra. Vas a comprobar que Dios es bueno y te vas a quedar en ese lugar. ¿Por qué? Voy a decirte por qué. Porque no podemos pasarnos la vida apostando, como si fuésemos a un casino o como si fuésemos a una mesa de juego y ponemos un poquito acá, un poquito acá, un poquito acá, un poquito acá, a ver si tengo la suerte de que le pegue algo. Amigos, la vida no consiste en una suerte. La vida no es una suerte. La vida tiene un propósito. La vida tiene dos caminos siempre. Y hoy yo lo que estoy tratando de hacer con todo mi amor es encaminarte en el camino hacia un Dios que te ama. Y que apuestes por Él y te quedes ahí. Y que apuestes por Él y te quedes en esa posición. Amén. Ahora, hay interrogantes. Estoy seguro que algunos de ustedes tienen preguntas. Pregunta, ¿estaré orando a un Dios mezquino al que hay que sacarle los dones o los regalos con sobornos? ¿Estaré orando a un Dios sarcástico que nos da regalos de doble filo? Pregunto. ¿Merezco pedirle a ese Dios castigador? Ahora, ¿por qué uno se pregunta eso? Justamente por lo que siempre hablamos. Todo lo que le pidas a Dios, automáticamente, adentro tuyo hay una interferencia. Y la interferencia es esta: la imagen padre-padre. ¿Qué quiero decir? Que cuando vas a hablar con Dios, automáticamente viene el reflejo de tu Padre natural. Entonces ahí viene la crisis nuestra.
A veces le digo a mi esposa, yo como tuve un papá medio que tuvimos drama bastante serios con él, y más de haber sido criado en un ambiente difícil, entonces me costaba muchísimo acercarme a Dios. Nosotros venimos de una situación donde le pedimos a Dios perdón 8 millones de veces y 8 millones uno por las dudas. Porque tenemos la imagen de un Dios severo, de un Dios cruel. Mi esposa fue criada en el regazo de su papá. Era la mimada de la familia. Entonces ella a veces me miraba cuando yo clamaba, ¡ay, Dios! ¿No? Eso cuando ustedes oran así medio que lloran. Yo no sé por qué hacemos, ¡ah! No, como que te están pisando el dedo gordo. ¡Ah! O sea, como decimos, ¡ay, Dios! Ahora sí. Y mi esposa habla un ratito con Dios y resuelve todo. Y a mí me da bronca. Entonces, a ver. Entonces yo empecé a estudiar esto. Porque hay gente que viene y dice, papá, perdóname, y se va. Y nosotros decimos, no, pedí más. O sea, sufrí, malvada, ¿no? Que sufra, está malvada. ¿No? O sea, queremos que sufra. O sea, ¿por qué? Porque tenemos la imagen del sufrimiento. Y eso es lo que yo le conté alguna vez cuando le encontré a un hombre tirando un carro lleno de basura, botellas, y sus chiquitos descalzos, haciendo lo mismo. Y él me decía esto, ¿sabe qué? Yo desde chiquito hacía esto. Y ahora mis hijos tienen que pasar por lo mismo que yo. Tienen que sufrir igual que yo. ¿No? Te da unas ganas de colgarle. Pero es la imagen que él tuvo. Y sus hijos están teniendo esa imagen. Una imagen de sufrimiento, una imagen de pobreza, una imagen de necesidad. Entonces cuando nosotros analizamos esto, Dios Padre, los de antes, ¿se acuerdan lo que contaban los de antes? Los de antes me contaban los abuelos que antes el castigo era maíz molido, ¿no? Le voy a poner de rodilla y le ponían de rodilla, no sé si alguien se acuerda de esto o yo estoy inventando. Le ponían un maíz molido o no sé si era maíz entero y le ponía ahí y bueno, se levantaba y su rodilla más que rodilla era una tarta de choclo. O sea, una cosa lleno de maíz para que sufra, ¿no? O sea, y la gente decía, pero yo lo merecía. No sé si ustedes escucharon. Yo le merecía porque yo era rebelde mismo, ¿no? Y venía y me marcó todo, pero yo le merecía. Yo merecía porque yo era bien rebelde. No significa que Dios no te discipline. Siempre digo que Dios puede disciplinarte con su famosa varilla de oro y darte por la piernita para que tengas. Porque dice la Biblia que si Él no te corrige serías bastardo. Y solo los huérfanos no tienen corrección. Nosotros tenemos un Padre que nos encamina, que nos dirige el camino que tenemos que seguir. Siempre digo que Dios no te da lo que querés, sino lo que necesitas. Obviamente hay pedidos ridículos. Y le voy a hacer casi una manera de broma, pero en alguna manera, de alguna manera indirecta, alguien oró y dijo, Señor, dame el esposo de mi vecina, dame el esposo de mi vecina que es tan bueno. O sea, pará. Entonces, no. Dios te va a dar lo que te va a hacer bien. ¿Por qué tanto silencio? Si conté una fantasía nomás. Entonces, las chicas, años anteriores, chicas, pero real, me decían, pastor, o Ronnie, yo no quiero pedirle a Dios por un novio. Porque mirá si Dios me trae aquel. No, y me indicaban algunos medio belleza extraña. Porque hemos entendido que no hay feo ni lindo en el reino, sino únicos y de última belleza extraña. No se le dice feo. Piensa, y ahí está el punto. Yo analizaba por qué tiene miedo que Dios le presente el de belleza extraña a la iglesia. No, mirá si Dios me muda y que yo le ame a aquel. Y gloria a Dios. O sea, a ver, los de belleza extraña son los que más manifiestan los dones. ¿Sí o no? Y las chicas, no, porque si le pido a Dios, mirá si Dios me da aquel, y los chicos lo mismo. Mirá si lloro y me da, no. Entonces van y eligen, ellos eligen.
O si no, una vez que eligen, dice, ¿te gusta Dios? Dale, y tú eso en el brazo de Dios. ¿Te gusta? Dale, dale, ok, dale, ok. Y Él te hace así, así levanta tu dedo. No, dice Dios, no te, mira que yo veo tu futuro. Levanta tu dedo, papá, dale. Entonces, después venimos. Bueno, y Dios te dice, te dije. A veces no todo lo que brilla es oro. Entonces, generalmente al ser humano, y este es el punto, generalmente al ser humano de por sí le fastidia a los pedigüeños. No sé si a usted le pasa. A ver, le voy a dar un ejemplo. Decirle que está a tu lado, con todo respeto se lo digo, pero decirle al que está a tu lado, dame 100 pesos, por favor, decirle. Bien, usted lo toma en chiste, yo le estoy diciendo en serio, y no le va a dar. Usted no le va a dar. Ahora, si yo le digo a ustedes, vengan acá, le doy 100 pesos a cada uno, me tumban acá y me matan. Entonces, generalmente el ser humano le fastidia a los pedigüeños. Este siempre está pidiendo, ¿no? Pero Dios, atente con esto, sin embargo, con Dios, cuanto más le pedimos, más nos ama. Voy a repetir esta frase para que quede en tu corazón. Con Dios, cuanto más le pedimos, más nos ama. Porque Él todo lo puede. Porque Él todo lo puede. Así que empezá nomás a tocar el manto de Jesús y no le sueltes hasta que no te bendiga. Jacob dijo, no te soltaré mientras no me bendice. Y a Dios le gustó eso. Vas a ser un pedigüeño santo. Vas a atravesar las barreras de la lógica y vas a entrar en la dimensión de los pedigüeños a los cuales Dios lo tiene como favoritos. Yo soy uno de ellos, no sé si alguien se prende esta noche. Dale un aplauso a ese rey hermoso. Bueno, cuanto más le pedimos, más nos ama. ¡Aleluya! Él es un Padre amoroso. Gloria a Dios. Atención. Dios no desoye nunca nuestras oraciones. Nunca, digan nunca. Ni se burla de ellas. Porque está el otro que no pide porque su padre se burlaba de sus pedidos. Cuando éramos niños, ¿acaso no soñábamos? Yo quiero viajar a la luna, ¿no? Cállate, alunado. O sea, a veces padres sin Dios nos robaban el sueño inconscientemente. Y yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y los mismos padres. O te tenían al menos, bueno, ¿no? Ahora, en el momento en que yo digo, Dios mío, escuche esto, dice la Biblia que Dios se humilla inclinando su oído para escuchar a sus hijos. El que está sentado en su trono inclina su oído para oírte a ti. Los cielos se silencian cuando vas a pedir algo. Ni los ángeles tienen el privilegio que tú tienes de pedir a papá. Entonces, todo ser hijo de Dios debe ser una persona pedigüeña. A ver, la oración no tiene que ser esa. ¿Vio cuando uno dice, vamos a venir a orar en la iglesia a tal hora, a usted le agarra como una taquicardia y le pica todo? Pues se nos hace esas viejitas que no tienen nada para hacer, iban a la iglesia antes, ¿se acuerdan? Esas comevelas, decíamos nosotros, que viven en la iglesia. Entonces, esas imágenes no tenemos incorporado. No entendemos que es hablar en familia con papá Dios. ¿O no? Necesitas lo que necesites, hace tu lista de oración y habla con Dios. Y empezá a pedir porque Dios te va a responder. Amén. Digan conmigo, para mi papá, nada es imposible. Decirle a tu hermano, tengo un papá grandote, decirle. Amén. Y terminamos con esto. Dios siempre contestará nuestras oraciones. Dios siempre contestará nuestras peticiones. La condición es esta, pero a su manera. Digan conmigo, a su manera. Perfecta sabiduría, perfecto amor. No te olvides que Él sabe tu futuro. No te olvides, eso se llama confianza en Él. Que si Él no me da todavía, yo tengo la confianza que no es porque Él es malo, no me responde,
sino que todavía no es el tiempo. Pero sigo pidiendo, sigo insistiendo, sigo siendo constante hasta que el milagro sucede. Amén. Por ahí Dios te va a desviar hacia otra situación. Y después al final vas a entender por qué Dios te desvió de esa situación. Pero siempre vas a entender que es porque Él te ama y Él es un Dios bueno. ¿Me dicen amén? Muy bien. Tenemos que ser constantes en la oración con papá porque Él es bueno y tenemos que ser sinceros. Sinceros. Muy sinceros con Dios. Amén. Somos, y este es el punto que cuando Jesús dijo, si ustedes siendo malos, ¿no?, saben dar buenas dádivas a sus hijos. Entonces yo estudié esta palabra y digo, somos malos. Entonces llegué a una conclusión personal, somos rebeldes por naturaleza. Somos rebeldes por naturaleza. Por eso yo te decía que cuando veas que Jesús te ama y papá te ama, quédate en ese lugar. Quédate en ese ambiente. No vuelvas atrás. Porque somos rebeldes por naturaleza. Miren, cuando el padre le entrega la herencia a su hijo en el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Él por lógica sabía que su hijo no le pidió la herencia para un desarrollo personal o un progreso. Él le pidió la herencia para vivir a su manera y independizarse de su padre. Esa era la motivación de ese chico. Entonces, hay una gran lección en eso. Hay una gran lección. Primero, de por sí somos rebeldes y casi como matemático la conclusión que saco, recibimos una bendición y creemos que esa bendición es nuestra y ya empezamos a vivir otra vez a nuestra manera. Entonces Dios presenta un sistema de dependencia a Él. Es como que Él nos enseña y dice, bueno, yo le voy a enseñar con el hijo pródigo que Él se llevó su herencia, que va a perder todo no porque yo sea malo, sino porque no se puede vivir sin mí. ¿Quería el padre que su hijo se vuelva miserable? No, le quería enseñar una lección. Porque el padre sabía que en cualquier momento su hijo volvería. Y no importa en la condición en que vuelva, Dios la amaría igual. Porque así es Dios con nosotros. Hacemos la nuestra, pedimos muchas veces, recibimos la bendición y muchas veces, y yo también lo he hecho, hacemos de nuestra vida lo que queremos. Y Dios sabe eso. Pero también tampoco sabía mucho el hijo mayor. Dice el hijo mayor, ¿cómo le vas a recibir si gastó en prostituta? Ni sabía si gastó en prostituta, supuso. Y yo que te estoy sirviendo día y noche, no me das nada. ¿Y saben qué le dice Dios? Le dice el padre, siempre estuvo todas las cosas para que lo tomes. ¿Por qué no lo tomaste? Porque no me conoces. Quiere decir que ni el hijo menor ni el hijo mayor conocía bien a su papá. Y esa situación nos enseña a nosotros que Dios está muy preocupado para que le conozcamos a Él como un Padre bueno. Y que tengamos la confianza absoluta a partir de hoy de que Él quiere lo mejor para nosotros. Santiago 1 dice, todo don perfecto, Santiago 1:17, todo don perfecto y buena dádiva desciende de lo alto. ¿Cuál es el don perfecto? ¿No es el pago de tu casa, que vas a tener tu propia casa? Que vas a tener, yo no sé a quién le estoy diciendo hoy, pero yo estoy soltando, vas a tener tu propia casa tuya. Pero no es esa la cuestión. El don perfecto no es una buena casa, ni un buen auto, ni siquiera es una buena salud o salud completa. La buena dádiva del cielo es Jesús. Él es el máximo regalo. Y Él se derramó por amor a ti y a mí. Entonces, nosotros tenemos que entender que todo don perfecto y buena dádiva desciende de lo alto. Si viene una revelación a tu corazón esta noche, esta misma noche vas a ir con tu cuadernito a tu dormitorio y vas a entrar a pedir como nunca pediste. Y vas a ver el respaldo de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso?